Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hello, good afternoon, boys and girls. Bueno, ya practicando mi inglés, mi querida Graciela, por las circunstancias geopolíticas y la cercanía con los Estados Unidos. De eso vamos a platicar el día de hoy. Pues sí, vamos a conversar sobre un hecho que está marcando el destino comercial, político y social de gran parte del mundo. Nos referimos, por supuesto, a la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también de los canales de difusión y comunicación, incluidas las redes sociales, en las que se crean percepciones que convienen a ese país. Y es que en el mundo actual la información se vuelve el poder más importante o de los más importantes, un arma de guerra, por supuesto. Según los expertos, el país que sea capaz de dirigir una revolución informática va a ser más poderoso que ningún otro. Y eso, nos parece, es lo que puede estar buscando Estados Unidos. Y de esto hablaremos con Samuel Gálvez, periodista y corresponsal de Radio Educación en Washington, Estados Unidos. También vamos a presentarles un reportaje sobre la competencia en inteligencia artificial entre Estados Unidos y China, que recientemente creó una aplicación llamada DeepSeek, la inteligencia artificial que es de código abierto y que la semana pasada puso a temblar a la competencia. Como cada programa, le ofrecemos un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Así que lo invitamos a que se quede y, por supuesto, participe aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Es un privilegio dirigirnos a ustedes en cualquier lugar del mundo por alguna de nuestras frecuencias, a través de nuestras emisoras hermanas, vía internet, o aquellos que escuchan el podcast en las redes sociales y en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, El Fin Justifica los Medios. Gracias por participar en la red social X. Nos encuentra como @Radio El Fin. En Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios, y puede dejar un mensaje en WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Vamos ahora a escuchar Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana que ha realizado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Veracruz fue liberado el periodista Alan García Zúñiga, quien fue privado de la libertad de manera violenta el pasado 22 de enero. El periodista, que opera una página de Facebook con información oficial de la policía, fue trasladado a una institución de salud para su valoración médica. De acuerdo con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Alan García fue localizado gracias a un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales y ya se encuentra bajo resguardo de su familia. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda para localizar al periodista Eric Ricardo Humeyer, quien fue visto por última vez el pasado 31 de enero en la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Eric Ricardo Humeyer es conocido por su trabajo en periodismo especializado en la industria automotriz y la aviación. Las autoridades solicitan que cualquier información sobre su paradero se comunique a los números 55 63 57 80 79 y 55 63 57 92 82. En Tabasco, el gobernador Javier May Rodríguez dio a conocer la detención de un sujeto presuntamente implicado en el asesinato del periodista
Alejandro Gallegos, quien fue localizado sin vida el 25 de enero, un día después de reportarse su desaparición en el municipio de Cárdenas. La detención se derivó de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado y con ello el gobernador reiteró el compromiso de su gobierno de cero impunidad y justicia efectiva. El gobierno del Estado de México impulsa la incorporación de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos al esquema del IMSS Bienestar. Esto en respuesta a una de las principales demandas del gremio. Delfina Gómez, gobernadora de la entidad, dijo reconocer la necesidad de apoyar a las y los comunicadores sin seguridad social como parte de las alternativas y propuestas de su gobierno para que los periodistas puedan acceder a la seguridad social. Esta iniciativa está dirigida a las y los periodistas que actualmente carecen de estos servicios y el proceso se realizará con el acompañamiento de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados estrenó este 6 de febrero su propia conferencia mañanera denominada Legislativa del Pueblo. Esta conferencia tiene el propósito de informar sobre los temas de la agenda parlamentaria y las actividades de sus representantes en el Palacio de San Lázaro. Arturo Ávila, legislador morenista y vocero del grupo, detalló que la primera conferencia se realizó este 6 de febrero, pero en lo sucesivo se convocará los lunes a las 10:30 del día al concluir la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Revela WhatsApp que la empresa Paragon Solution usa chats grupales y archivos PDF para espiar a periodistas y activistas. Según un portavoz de la compañía, la plataforma de mensajería fue comprometida y cientos de dispositivos fueron infectados por el software espía. Entre los afectados se encuentran periodistas y activistas con los que la plataforma se ha puesto en contacto directo. Cabe destacar que Paragon es un software de vigilancia de última generación que opera de manera similar a Pegasus, por lo que una vez que un teléfono es infectado, el operador del spyware obtiene acceso total al dispositivo, lo que le permite incluso leer mensajes enviados a través de aplicaciones cifradas como WhatsApp o Signal. Y en noticias internacionales, en Ecuador, la organización Reporteros Sin Fronteras exhortó a las y los candidatos a la presidencia de ese país a reforzar la seguridad del gremio periodístico como un objetivo prioritario en esa nación. Esto luego de que al menos 19 periodistas se han visto obligados a exiliarse en los 2 últimos años debido a la creciente crisis de inseguridad en Ecuador, que ha llevado al borde del colapso a la insuficiente protección de las y los trabajadores de los medios de comunicación. Ojalá y usted esté interesado en consultar Notimedios en las redes sociales del Fin Justifica los Medios para estar perfectamente bien informado de lo que sucede en el universo de los medios, no solo en México, sino también en otras partes del mundo. Gracias por su comentario en redes sociales, en X como @Radio El Fin, en Facebook, en El Fin Justifica los Medios, o los mensajes que nos hace llegar al 55 12 33 29 15, este número de WhatsApp. Créame usted que la producción, todos en este programa, leemos lo que usted, radioescucha, amigo o amiga, tiene que decir en torno al tema o en torno a cualquier circunstancia de la comunicación, de radioeducación, de lo que sucede en México. Bienvenidas siempre sus críticas y sus puntos de vista. Los cuales agradecemos, por supuesto. Vamos a estar dando respuesta por lo pronto en nuestras redes sociales y les vamos a comunicar también que pronto vamos a regresar ya a nuestra transmisión en vivo a partir de marzo. Ahora les invitamos a escuchar el reportaje que preparó nuestra compañera Alexia Cervantes sobre la competencia en inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. Escuchemos. El reportaje.
existe una nueva aplicación de inteligencia artificial. Se llama DeepSeek. Es originaria de China y el mes pasado superó en descargas a ChatGPT en Estados Unidos. Su principal diferencia con las otras aplicaciones de inteligencia artificial es que es gratuita y de código abierto, lo que significa que cualquiera la puede utilizar. Pero, ¿por qué DeepSeek es tan revolucionaria? Esto es lo que ha dicho Freddy Vega, director ejecutivo de la plataforma Platzi. DeepSeek R1 es un logro de China que es casi tan importante como la creación de Google. Esto cambia el mundo al punto de que hoy en día están cayendo la cantidad de tráfico que le llegan a sitios web a través de Google. Miren, R1 de DeepSeek casi seguro que es producto de un data center clandestino chino, porque Estados Unidos impide el envío de chips a China. El rumor es que tienen un clúster de 50,000 chips. Para que se hagan una idea, empresas como Microsoft tienen 500,000 de chips H100, que son los más avanzados. Lo que es un chip es básicamente memoria y procesamiento. R1 cambió el juego porque con una fracción de memoria está logrando resultados similares. Y lo más increíble es que cambia la cultura, cambia la filosofía. OpenAI es todo menos open. Ellos publican papers pero nunca publican sus métodos reales. DeepSeek no usa humanos. Para no hacerlo muy complejo, con un modelo inicial de entrenamiento construyeron 600,000 ejemplos de razonamiento en el que una pregunta tiene una respuesta razonada, pero ¿cómo le hicieron sin humanos para detectar si una respuesta de razonamiento era la correcta o la incorrecta? Pues le preguntaron cosas que la computación normal podía verificar. Sin embargo, existen muchas interrogantes en cuanto a la seguridad de DeepSeek. De entrada, en la Unión Europea se ha estado investigando y poniendo a prueba qué tanto cumple con el Reglamento de Protección de Datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, concluyendo que no alcanza los estándares mínimos establecidos para el tratamiento internacional de datos personales. Al estar regido bajo leyes chinas, no existe concordancia total con las leyes europeas en temas como garantías de transparencia, consentimiento, medidas de verificación de edad, procesamiento de datos de menores, entre otros. En Australia, por su parte, ya se estableció una prohibición de uso en dispositivos gubernamentales. También fue probada en Estados Unidos respecto a su probable uso en cibercrimen, generación de contenido sensible o peligroso, como discursos de odio, propaganda o instrucciones para actividades ilícitas, y falló al 100%. No obstante, escuchemos lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a esta nueva aplicación. Hoy, en los últimos 2 días, he estado leyendo sobre China y algunas de las empresas en China. Una en particular que tiene un método más rápido de inteligencia artificial que es mucho menos costoso. Y eso es bueno porque no tienes que gastar tanto dinero. Yo lo veo como algo positivo, como una ventaja. El lanzamiento de DeepSeek por parte de una empresa china debería ser una llamada de atención para nuestras industrias, para centrarnos en competir para ganar. Tenemos los mejores científicos del mundo. Incluso los dirigentes chinos me han dicho eso. Es muy raro cuando oyes que algo se le ocurre a alguien. Siempre somos los primeros. Así que yo diría que eso es positivo. Eso podría ser muy positivo. En vez de gastar miles y miles de millones, se gastará menos y se llegará, con suerte, a la misma solución. En resumen, DeepSeek ha irrumpido en el panorama digital con promesas de accesibilidad y velocidad, pero su impacto real aún está por verse. Mientras algunos lo ven como una oportunidad para innovar, otros advierten sobre los riesgos de seguridad y regulación que podrían marcar el rumbo de la inteligencia artificial en los próximos años. De esto les seguiremos informando. Para El Fin Justifica los Medios, reportaron Alexia Cervantes y Jimena González. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast de El Fin Justifica los Medios en las redes sociales del programa y en la página de Radio Educación en el micrositio. Es el que sigue www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. O para ponerse en contacto con nosotros en la red social X, búsquenos como @Radio El Fin. En Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp para dejar un mensaje 55 1233 2915. La entrevista.
medios y redes en la creación de percepciones en la elección de Trump en Estados Unidos. Desde su primer día de este segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se presentó con los grandes magnates de las principales empresas tecnológicas en primera fila durante su toma de posesión. Ahí vimos a Elon Musk de X, también a Mark Zuckerberg de Meta, a Sundar Pichai de Google, a Sam Altman de OpenAI, a Shou-Zi Chew de TikTok, a Jeff Bezos de Amazon. Bueno, la plana mayor de las tecnologías digitales, lo cual fue una señal clara de que Trump contará con estas herramientas de comunicación que serán pues fundamentales para gobernar. Efectivamente, mi querida Graciela, amigas y amigos, no es novedad el papel que las redes sociales han jugado en las elecciones de los últimos tiempos en varios países del mundo, pero la inteligencia artificial y el alto grado de sofisticación que han alcanzado estas tecnologías hacen prever que el control sobre la información y la manipulación pues bueno, no van a tener precedentes. Por supuesto que la prensa y la televisión principalmente también se han alineado en gran parte con el presidente Trump, y las agencias informativas que surten a los principales medios en todo el mundo pues también van a hacer su parte. Y hoy precisamente vamos a conversar en torno a cuál es el papel que están jugando los medios de comunicación y las redes sociales como plataformas de información, pero también instrumentos del poder e inclusive armas de guerra. De qué manera Donald Trump y estos magnates de la tecnología pretenden, digamos, tomar el control del discurso. De esto conversaremos con nuestro invitado, es Samuel Gálvez, periodista, corresponsal en Washington de Radio Educación, a quien nos da muchísimo gusto tener en El Fin Justifica los Medios. Muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición, Samuel. No, un gusto acompañarlos. El tema es importante. Muchas gracias, Samuel. Pues sí, quisimos hacer contacto contigo, que estás allá y siguiendo toda esta información de primera mano. ¿Cómo ves en particular el tema de los medios de comunicación, tanto los radiodifundidos, la prensa, las redes sociales, con este segundo periodo de Donald Trump al mando de los Estados Unidos? Estamos hablando de una toma de posesión en donde presumió, digamos, en primera plana a los principales magnates tecnológicos. ¿Cómo lees esto tú? Evidentemente que va a haber y sigue habiendo una influencia enorme de estos personajes, incluyendo a, yo lo digo en tono de broma, aquí en la emisora donde trabajamos, en la capital de la nación, a este personaje, Elon Musk, que le he puesto el nombre de, no el magnate, sino el canciller de Trump. Un personaje que ha estado imbuido en toda la actividad político-partidista previa a la elección, puso una cantidad sustantiva de fondos para la campaña de Donald Trump y lo ha acompañado desde un principio al llegar a la Casa Blanca, y también un espacio muy importante en Mar-a-Lago, en la Florida, donde va como su sombra. Esto es uno solo de ellos. El resto de los grandes personajes de los medios de comunicación, tanto a nivel social en el Internet como los medios regulares aquí en los Estados Unidos, están segmentados. Hay grupos que son evidentemente conservadores. Un ejemplo de ello es la cadena Fox News del magnate Rupert Murdoch, que tiene sus tentáculos por todo el país y además tiene medios de comunicación más allá de la frontera, al otro lado del charco, en Atlántico, en Inglaterra, específicamente, con un pasquín amarillista, y otro que tiene en el sitio donde nació, la Florida. Ahí hay dos personajes importantes. A propósito, estuvo recientemente en la Casa Blanca acompañando a Donald Trump. El resto del grupo tienen un poder increíble y una influencia extraordinaria a la hora buena de dar información. Pero aquellos que somos chapados a la antigua, y teniendo como perspectiva, búscame dos enlaces que sean fidedignos, todavía seguimos pensando igual que los periodistas locales aquí del Washington Post. Así que es difícil trabajar con la actual administración, es muy complicado. El hombre va desde un sitio, hablando de alguna temática, a otro lugar,
Y el hombre está muy endiosado en los medios ultraconservadores. En los medios liberales, eminentemente, se le critica constantemente lo que ha hecho hasta ahora, pero tienen ambos medios una influencia enorme. Pero como lo dije yo hace algún tiempo, hace un par de años, que si venía Donald Trump de regreso, había que respetar la manera en que hizo campaña y también la manera en que tuvo sus seguidores. Son 78 millones de personas que son afines a Donald Trump y que lo acompañaron a través de sus campañas con los medios de comunicación, tanto ultraconservadores como gente que es un poquitín liberal aquí en la capital de la nación. Claro, mi estimado Samuel, y además la creación de un discurso hasta de buena medida mesiánico del presidente Trump al decir que es un enviado de Dios para hacer a Estados Unidos grande otra vez. Uh-huh. El papel de estos magnates de la comunicación es determinante. El papel de Elon Musk, al que mencionábamos ahora, uh-huh, pues es muy importante, no solo por su red social, sino porque también está a cargo ahora de reducir los presupuestos en Estados Unidos, tengo entendido. Sí, señor, tiene una organización evidentemente dedicada a recortar gastos del gobierno. Es algo verdaderamente preocupante porque aquí en la capital de la nación hay una gran mayoría de las oficinas federales y una de estas oficinas es el USAID, que suspendió operaciones, un organismo que se dedica a brindar ayuda a países paupérrimos. También el FBI está en cuestionamiento, específicamente aquellos que estuvieron investigando al presidente Trump durante su campaña o previa a la campaña electoral, donde fue acusado de varios delitos. También va a haber una remoción de funcionarios. Y va a haber una gran cantidad de protestas, se siguen habiendo protestas en oficinas gubernamentales, porque lo que prometió Donald Trump, primero que nada, es sacar a los inmigrantes indocumentados del país y reducir lo más que se pueda todo el contingente laboral federal. Y lo que ha surgido en estos momentos es precisamente la oficina de USAID, que es la Oficina para Ayuda al Desarrollo Internacional, que la inauguró hace muchísimos años el ahora fallecido presidente John Fitzgerald Kennedy para ir a ayuda de los países que estaban sufriendo las penurias después de la Segunda Guerra Mundial y la hambruna que había en nuestro continente de América Latina. Desde esa época comenzó esa oficina a brindar ayuda, tiene un presupuesto sustancial, pero el presidente Trump y Elon Musk y su contingente han dicho que aquí está plagado de gente que no debería recibir ningún tipo de ayuda ni de fondos para poder sobrevivir. Y solo les cuento un par de cosas. Me parece increíble que le hayan cortado la ayuda a África. El África subsahariana recibía fondos para matar el hambre y para controlar enfermedades que podrían ser contagiosas y mortales si alguna de ellas llega aquí a los Estados Unidos. En nuestros países de América Latina habían también ayuda a algunas de las naciones en cuestiones de alimentos. Pero esto, por el momento, está en veremos y vamos a ver qué es lo que pasa con esta nueva administración. Sin duda, Donald Trump ha entrado fuerte imponiendo miedo a muchas personas y a muchos medios en particular. Hemos visto cómo algunos de estos medios pues han cambiado rápidamente su posición, se han alineado, ¿no? Estamos viendo cómo algunas de estas redes sociales, como es el caso de Facebook, ya renunciaron a moderar los contenidos, algunos diarios que se están también alineando. Cuéntanos cómo han cambiado de la posición que tuvieron en la campaña electoral de Donald Trump a ahora que ya es presidente. Bueno, hay que aclarar que los medios escritos aquí, son los que yo conozco aquí en la capital de la nación, son el diario capitalino, The Washington Post, que es propiedad de uno de los magnates de Bezos. Jeff Bezos es el dueño del Washington Post, y el Washington Times, que pertenece a una congregación de un pastor evangélico en Corea del Sur. Esos son los dos periódicos de gran circulación aquí en la capital de la nación. Hubo una controversia, porque generalmente el diario capitalino The Washington Post, a la hora de definirse por quién va a apoyar, habían
dado la idea de que apoyarían a la ahora ex candidata presidencial, la ex vicepresidente que acompañó al presidente Biden. Y hubo esta controversia con el Consejo del Diario, donde ellos, por esta vez, no apoyaron ninguna de las dos candidaturas, cuando lo habían hecho por siempre. ¿Qué ocurrió? Jeff Bezos. Jeff Bezos fue el hombre que metió la mano y le dijo al editor en ese momento del diario The Washington Post que no apoyaran a nadie y que si había algún apoyo, él lo iba a negar como dueño del medio de comunicación. Eso para que tengan ustedes una idea. Los medios de comunicación regulares, ABC, NBC, CBS y Fox News, cada uno tenía su propia bandera. Fox News evidentemente estaba con Donald Trump y el resto de los medios de comunicación, las cadenas nacionales, estaban entre Jerez y la frontera, si puedo decirlo de esta manera. No se habían puesto la camiseta de ninguno de los dos partidos políticos, y mucho menos la candidatura de apoyo a Donald Trump o a la candidatura demócrata. Así que esto fue en muy poco tiempo lo que les puedo contar en cuanto al medio impreso más importante aquí en esta zona donde yo vivo. El resto de los medios de comunicación escritos circularon normalmente, algunos se pusieron en la bandera de seguir a aquellos que evidentemente eran conservadores y otros liberales. Así que es un compendio más o menos, pero normalmente los periódicos de New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune, son medios escritos que son evidentemente liberales y tienen algunos segmentos también conservadores, pero en términos generales son un 60% de gente que trabaja ahí con pensamiento liberal. Eso ahora no se está dando actualmente. Ahora han cambiado, se han pasado algunos al área conservadora, otros se quedaron en medio, no son liberales, no son conservadores, están en el medio siguiendo las directrices de los encargados de la parte editorial. Otro de los periódicos que circulan aquí a nivel nacional y que es conservador es el The Wall Street Journal. The Wall Street Journal, inclusive hace un par de días atrás, sacó una página editorial criticando a Donald Trump por esto de los aranceles, que era una cosa increíble. Bueno, The Wall Street Journal, damas y caballeros que nos escuchan, pertenece al grupo de Rupert Murdoch, el hombre que maneja Fox News, la cadena ultraconservadora, y que tiene otros medios de comunicación también conservadores. Eso les da más o menos una idea de cómo está la cosa aquí en la parte de los medios de comunicación. Falta todavía la radio, la televisión y las páginas sociales, que es otro tópico para hablar. Sí, es otro universo definitivamente, mi estimado Samuel Gálvez, y un universo que cada vez va adquiriendo mayor complejidad y una mayor interacción. Pero en esta nueva, digamos, ecología mediática que nos cuentas en Estados Unidos, ¿qué tan importantes son los medios públicos, la televisión pública, la radio pública en Estados Unidos? ¿Hacen algún tipo de balance contra estos otros medios comerciales que definitivamente tienen agenda? Bueno, la administración de Donald Trump tiene la mira a Public Television, que es la televisión pública, y a NPR, que es el National Public Radio, la radio pública aquí en los Estados Unidos. Ambos medios son muy eficaces, poderosos y liberales. Y apareció un comentario en una de las programas de la televisión pública y fueron acusados de utilizar comerciales de televisión al cual no pueden hacerlo. Los medios públicos, NPR, National Public Radio, y PBS, Public Television, ellos no pueden poner un comercial de televisión. Sí pueden poner, por ejemplo, este programa llega a ustedes por una cortesía de la empresa tal y tal. Eso lo pueden hacer perfectamente, pero que salga un comercial al aire, como sale en la televisión regular, eso les ha costado una crítica enorme y la amenaza del gobierno de Donald Trump de quitarle algunos de los fondos que ellos reciben. Hay que hacer hincapié que la televisión pública aquí en Estados Unidos no es 100% gubernamental. El gobierno de los Estados Unidos solo aporta una parte de los fondos de la televisión y la radio pública. El resto
es aportado por las personas que apoyan este tipo de periodismo o este tipo de programas y que lo aportan a través de fondos que son otorgados por organizaciones ya por todos conocidas aquí en Estados Unidos, pero que son millonarios, que dejan parte de sus fondos para un medio de comunicación público aquí en Estados Unidos. Así que ahí está más o menos cómo funciona la televisión pública y la radio pública. Tienen una gran cantidad de canales a través de todo el país. Tienen cadena de radio por toda la nación. Cada ciudad grande de este país tiene un canal de la televisión pública. Aquí en la zona metropolitana de Washington hay un canal que viene del estado de Maryland, que está pegado al Distrito de Columbia. Hay otro canal de una universidad que se llama Harvard University, que es una universidad pública para afroamericanos, famosa aquí en Estados Unidos. Está el canal 26 de la televisión pública que viene desde Virginia, pero que está muy pegado a la capital. Y hay otros medios de comunicación aledaños a esta ciudad, y todos llegan a cada uno de los televidentes. Así que hay una alternativa: la televisión pública de Howard University, la televisión pública de Virginia, en Arlington, o la televisión pública de Maryland, que también tiene dos canales importantes. Así que eso es lo que hay de la televisión pública. En cuanto a la radio pública, tiene una estación aquí en Washington que tiene un poder excepcional. Y aparte de ese medio público, hay otros medios como C-SPAN que transmiten en 3 canales de la televisión por cable lo que pasa tanto en la Cámara de Representantes, en el Congreso o alguna actividad pública que se lleva a cabo aquí en la capital de la nación. Ahí tienen más o menos un compendio, aparte de los medios de comunicación privados o afiliados a las grandes cadenas nacionales. ¿Tú has escuchado, visto que haya algunos de estos medios o periodistas que tengan una posición abiertamente crítica? Hay, pero generalmente son muy pocos. Son contados con los dedos de la mano, teniendo en cuenta de que los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos son grandes consorcios de grandes empresas que cuando uno comienza a escarbar y decir, ¿qué es esto?, se va uno de espaldas. Les voy a dar una idea nada más. El quinto conglomerado más grande del país es el de Jeff Bezos. ¿Ustedes me creen? Sí, Amazon, que tiene un conglomerado de medios de comunicación en el Internet y que es poderosísimo. El otro, en el número 5, está el conglomerado de Sony. Es un conglomerado japonés con operaciones que van desde electrónica de consumo, sensores de imagen, los medios y las subsidiarias. No sé si ustedes han visto alguna película donde aparece el titular que dice Sony Entertainment. Ahí están los estudios de cine, los estudios de televisión, los estudios de Columbia y TriStar. Ellos controlan algunas propiedades evidentemente grandes aquí, y también son propietarios de Sony Music Entertainment, el sello de los discos. El negocio de medios de Sony, que es la número 5 aquí en Estados Unidos, alberga varias franquicias como Men in Black, Spider-Man, Ghostbusters, y bibliotecas y música de artistas como Beyoncé, Lady Gaga y Taylor Swift, que son las grandes estrellas femeninas. En el número 4, Paramount Global, que anteriormente se llamaba Viacom CBS. Es el resultado de una fusión de Viacom, un consorcio de medios gigantesco, con mi antigua casa CBS aquí en Washington. Es puramente una empresa de medios. La empresa es dueña de la cadena de transmisión de CBS, de Showtime, tiene varias redes de cables internacionales, es el hogar de los estudios Paramount Picture, tienen una editorial Simon & Schuster, la de los libros, y servicio de transmisión de video por una nueva cadena que se llama Pluto TV y Paramount Plus. Esa es la número 4. Vamos a contarles quiénes son los dueños de la tercera o el tercer conglomerado de los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Se llama Warner Brothers Discovery. Es el resultado de una fusión de la Warner y Discovery Channel o Discovery Network. Ellos tienen el Discovery Channel, TNT, TBS, CNN, el canal de la comida, el Food Network,
Es el hogar de HBO. Quizás ustedes han visto alguna vez una película por pago. Tiene un servicio de streaming que se llama Max. Warner Brothers Discovery también posee estudios de cine, Warner Brothers Picture Group, así como estudios de televisión como Discovery Studios o Cartoon Network, el de los muñequitos. Ellos son los dueños. El número 2 es Walt Disney. Es el hogar de algunos de los personajes y marcas más conocidas en todo el planeta. Son dueños de Pixar, ese sistema de animados mediante una computadora. También de Marvel, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Marvel? O de Lucasfilms. Lucasfilms son los dueños de Star Wars, o sea, la Guerra de las Galaxias, entre otros estudios de cine. Tiene propiedades televisivas que incluyen la cadena ABC News, la cadena de deportes ESPN y otras cadenas de cable. Se han convertido en el líder del streaming con Disney Plus, Hulu, ESPN Plus y Star. O sea, esta empresa además tiene 14 parques temáticos, tiene cruceros y complejos turísticos, más o menos. Aquí va la número 1, damas y caballeros. La número 1 se llama Comcast. Es una empresa de telecomunicaciones y medios que está expandiéndose cada vez más. Posee el mayor proveedor de servicios de televisión pagado e internet para el hogar. Aquí se le conoce aquí en Washington como Xfinity, es la empresa que te ofrece el servicio de cable y televisión. Es el mayor proveedor de televisión por pago en Europa. Ustedes han visto el canal de CNN o el canal NBC o lo que sea. Ellos son los dueños de Sky. Sky es la versión de CNN para Europa. Alberga varias redes de televisión abiertas y por cables. Además, opera el servicio de video por suscripción en Peacock y una empresa de entretenimiento deportivo. También se concentra en el mercado donde está su cuartel general en Pensilvania, en Filadelfia. Hay 4 parques temáticos de Universal Studios. Esta es una integración de los 6 conglomerados más grandes de los medios de comunicación. Y no he hablado de la radio. Así que para que tengan más o menos una idea cómo se maneja aquí en los Estados Unidos y el resto del mundo los medios de comunicación, específicamente vía cable o vía streaming, o sea, por el Internet. La voz que usted escucha es de nuestro invitado, el periodista Samuel Gálvez. Él es corresponsal de Radio Educación en Estados Unidos y el tema que abordamos es medios, redes y percepciones sobre Trump en Estados Unidos. Nos encantaría que nos diera su punto de vista, su opinión, su crítica. Usted sabe a qué números, a qué espacios comunicarse. Regresamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Conversamos con el periodista y corresponsal de Radio Educación en Estados Unidos, Samuel Gálvez, en torno a los medios, a las redes sociales, en la creación de percepciones sobre el discurso de Donald Trump en los Estados Unidos y cómo afecta esto a las comunidades latinas que viven por allá, porque somos muchos hispanos los que tenemos nexos con los Estados Unidos, las personas que viven allá. Tú mismo tienes una historia personal, mi estimado Samuel Gálvez, de muchos años viviendo en los Estados Unidos. ¿Dónde se informan los latinos? ¿Dónde interactúan en los medios de comunicación? En todos, por supuesto, pero hay algunos especialmente dedicados a estas comunidades. Es evidente, y uno de ellos inicialmente era Univisión. Univisión hizo una fusión con Televisa, ustedes allá en México, y ahora tienen una compañía muy poderosa cuya base de operaciones está en Texas, si mal no recuerdo. Y la otra cadena de televisión es la cadena Telemundo. Ojo, la cadena de Telemundo, los dueños son Comcast, la compañía mundial de televisión por cable. Ellos compraron toda la cadena de Telemundo y la afiliaron a la cadena NBC. Y para muchos es curioso, les cuento que una de las fusiones más interesantes para mí fue esta de Telemundo con la gente de Comcast. Ellos buscaron por todo el país gente bilingüe nuestra.
Y ustedes pueden observar aquí a este lado de la frontera, en algunos canales de la cadena NBC, aparece una hispana o un hispano, o en el otro lado aparece en Telemundo también una muchacha o un muchacho de los nuestros. Pero son los mismos. Son bilingües, bien educados, bien entrenados y con una cultura que a cualquiera le daría, ¿qué te digo? No temor, más que nada, sino envidia. Tenemos muy buenas gentes en los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos. También hay otros canales que son más pequeños y que están asentados en la parte sur de la Florida con la gente que ha llegado a esa parte desde Cuba, Colombia, Nicaragua, ahora Venezuela, etcétera, etcétera. Ellos también tienen un par de canales de televisión, pero que son evidentemente muy conservadores y dedicados a lo suyo, que es la comunidad, ya sea cubana, o ya sea venezolana o nicaragüense, lo que sea. Ellos están asentados ahí. Pero más allá de ello, solo hay dos: Univisión y Telemundo. Solo dos gigantes de la televisión en español aquí en los Estados Unidos. Pues una gran concentración mediática en un país donde supuestamente hay la libre competencia, ¿no? Un monopolio muy grande de parte de una serie de conglomerados mediáticos. Esa es una falacia enorme, porque en el caso de los medios de comunicación, aquí en los Estados Unidos, el que tiene compra lo que sea. Uh-huh. Aquí habían una cantidad enorme de medios radiales en los Estados Unidos. Una cantidad gigantesca. Pero alguien en una de estas corporaciones comenzó a pensar, mire, si nosotros compramos medios de comunicación radial en Estados Unidos, podríamos sacarle más ventaja económica. Y dice, ¿cómo que más ventaja económica? Claro que sí. Cuando usted hace publicidad y manda una orden para un medio de comunicación, lo puede hacer para 100 o lo puede hacer para 300 y el costo le sale mucho más barato y tiene bajo su mano este medio de comunicación. Así que interesantísimo. También están los periódicos más grandes aquí en Estados Unidos, que se me había olvidado decirle. Está el Boston Globe, está también el Chicago Tribune, Newsday, Star Tribune, el diario capitalino The Washington Post, Los Angeles Times, el New York Post, que es un pasquín amarillista, que es de Rupert Murdoch, de la cadena Fox News, que se llama el New York Post. Está el New York Times, que es también un periódico liberal, el Wall Street Journal, y en el número 1 a nivel de distribución nacional está USA Today. Así que ahí más o menos tienen una idea de los medios sociales, los medios de televisión por cable, los medios de televisión por el aire, las radios y también, hay que decirlo, la cantidad de medios que hay en las páginas sociales del Internet. Que eso es para otra plática. Exactamente, ahí es otro mundo, ¿no? Sí. Y también, bueno, este es el panorama interior de la política de Estados Unidos, donde pueden crear las percepciones que quieran para uniformar a la población en torno a las políticas que va a seguir ahora Donald Trump. Pero, ¿qué me dices de las agencias informativas que surten de información a los principales medios en el mundo? Sabemos que Estados Unidos es un genio de la propaganda política y que también toda esta información se reproduce en otros países. ¿Cómo no? Aquí en el caso de Estados Unidos hay dos agencias, una que viene evidentemente que es nacional, que es la prensa asociada, se conocía en inglés como la Associated Press, que es la más importante aquí en el país, a la que la gente le toma la gran atención. La otra agencia no es de acá de los Estados Unidos, es de Inglaterra, la agencia Reuters. También hay otras agencias un poco más pequeñas que llegan de otras partes del mundo, como la agencia F de España o la agencia France Press de París, que surte junto con otras agencias a nivel, que te digo, europeo. Alemania tiene también su agencia de noticias, pero no tienen la influencia tan gigante como lo tiene la prensa asociada o como lo tiene la agencia Reuters. Yo trabajé para la prensa unida internacional que se llamaba United Press International en la época de Ronald Reagan aquí en Washington, en el Distrito de Columbia, en la calle 14, muy cerca de la Casa Blanca. Ahí estábamos asentados
Teníamos la parte de inglés y la parte de español que repartíamos a todo el país, pero hubo un momento en que hubo un descalabro económico, que es ahí donde fallan muchos, y la agencia fue vendida a este conglomerado eminentemente religioso de Corea del Sur, y la agencia en sí, en español, desapareció. Así que básicamente ahí tienen ustedes más o menos cómo se manejan las agencias de noticias aquí en Estados Unidos. AP es la más importante para mí. Ya. Oye, Samuel, y bueno, hay otra negociación que se está haciendo por ahí que ha causado mucho interés en prácticamente todo el mundo, que es lo que va a suceder con TikTok. Lo va a comprar Estados Unidos, se va a vender. ¿Qué negociación se va a hacer en ese caso? ¿Qué nos dices tú? ¿Cuál es tu punto de vista? Inicialmente se había pensado en que el hombre de Tesla compraría a TikTok. El problema que tiene TikTok es la subsidiaria dueña de esta empresa, que es la más popular aquí en Estados Unidos. Tiene 150 millones de usuarios, por Dios. Nunca había visto una cantidad de usuarios más grande. Y Elon Musk se había rumoreado que podría comprarla, pero él tiene X ya. O sea, sería la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, podría tener alguna traba. Puede que aparezca algún conglomerado que no sean los dueños de las actuales medios de comunicación social, que aparezca por ahí alguno de ellos, o que finalmente el gobierno de los Estados Unidos, tal como lo ha sugerido, pero no de una manera directa, lo dijo Donald Trump, que podrían conseguir algo de dinero para, junto con una empresa privada, comprar TikTok. TikTok, la influencia que tiene es gigantesca, es extraordinaria y cada día crece más. A raíz del problema que hay con la subsidiaria o los dueños de TikTok, que es este grupo chino que está afiliado supuestamente al Partido Comunista ya en Beijing, esto ha echado al traste la posibilidad de que esta compañía siguiera funcionando. Inclusive la Corte Suprema de Justicia emitió una decisión de que esta compañía hay que deshacerla, venderla o traerla aquí para que opere en los Estados Unidos, y que ningún material, información personal llegue de este país hacia China, porque los chinos le sacan ventaja a todo lo que puedan, entre ellos las redes sociales. Bueno, pues definitivamente es muy importante estar enterados de lo que está pasando con la comunicación en Estados Unidos, cosa difícil porque en México tenemos muy poca información internacional. ¿Cómo crees que podríamos como mexicanos estar como más al tanto de lo que está pasando a nivel de la comunicación en Estados Unidos? ¿Qué recomendarías? ¿Qué medios podríamos estar pendientes de consultar? No ser tan cerrados a nivel regional, porque muchas veces yo veo los medios de comunicación de ustedes allá, a través de las páginas sociales a propósito, constantemente, pero el orgullo nacional, el orgullo regional no dejan permear más información de la que los medios de comunicación en México emiten. Es ahí donde está el problema. En aquellos dorados tiempos habían medios de comunicación, en este caso, no sé si recuerdan, la radio de onda corta, donde uno recibía información de cualquier lugar del planeta. En el caso nuestro aquí, nosotros, si no fuera por los medios de comunicación en español o los medios de comunicación como los colegas de Radio Educación o de otros medios allá en México, no tendríamos verdaderamente una idea clara de lo que está pasando allí, de lo que sucede allí con la actividad política, la actividad partidaria, de la crónica roja, etcétera, etcétera. De eso no nos enteraríamos si no fuera por los medios en español. No sé si ustedes, dentro de los paquetes que hay en la televisión allá en México, tienen acceso a los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Esa es mi pregunta. Sí, por supuesto. Paquetes de paga en distintas plataformas, desde luego, que están conectados no solo a las noticias, sino a los deportes y a todas esas expresiones, pero todavía no se han
digamos que socializado entre la población. Sin embargo, mi estimado Samuel Gálvez, son conversaciones que se ramifican y que creo que tendríamos que continuar más adelante porque, como bien sabes, el tiempo en la radio pues es un asesino de las conversaciones. Perfecto, no hay ningún problema. Al contrario, un gusto acompañarles, un gusto darles una pequeña explicación. Yo tengo aquí para hablar durante un día completo, una pequeña explicación lo más breve posible de cómo se manejan los medios, quiénes lo manejan, cuáles son las tendencias que hay, ya sea liberal o conservador o ultraconservador. Eso lo vemos aquí a diario. Sabemos quiénes son y dónde están. No sé si ya en México ustedes sepan lo mismo, pero es interesante saber lo que piensa la otra persona que no está de acuerdo contigo, para tener una idea de cómo va a actuar o cómo va a desarrollar cualquier tipo de actividad. Así que interesantísimo esta plática, me da muchísimo gusto acompañarles y les cuento que mientras estábamos haciendo el programa, yo estaba viendo la televisión y los medios de comunicación porque había actividad aquí en la capital de los Estados Unidos. Así que un gustazo acompañarles, un abrazo a la distancia y por supuesto a usted que está sintonizando este programa, espero haberle aclarado lo más posible, dentro de mis probabilidades, la idea que se tienen de los medios de comunicación aquí en este lado de la frontera. Pues nos diste un panorama muy completo, Samuel. Por supuesto que hace falta todavía hablar más de estos temas. Si nos lo permites, vamos a estar en contacto contigo para que podamos seguir ampliando este panorama de los medios de comunicación y la gobernabilidad allá en Estados Unidos. Es un placer, un gusto acompañarles y por supuesto un saludo cordial a aquellos que nos están sintonizando. Un abrazo desde Washington, D.C. Pues agradecemos a Samuel Gálvez esta interesante entrevista. Esperamos que les haya interesado. Muchas veces desperdiciamos a los colaboradores que tenemos aquí en Radio Educación, los cuales son unos grandes expertos en sus temas. Esperamos tenerlo próximamente de nuevo aquí en el programa. Y por lo pronto, pues les agradecemos su compañía. Hasta aquí nuestro programa y los esperamos la próxima semana. Recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y también en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx /El fin justifica a los medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.